Razonamiento matemático primera clase. Vamos a hablar hoy día, mis queridos alumnos, de las situaciones lógicas que suelen evaluarse en esta parte de la matemática. Empecemos hablando del razonamiento. Resulta que el razonamiento, estudiantes, no es un curso. El razonamiento es la principal capacidad del ser humano, es una capacidad fundamental y es una capacidad natural de los seres humanos. Por eso somos calificados como animales racionales. Por lo tanto, tenemos que razonar. El razonamiento se adquiere con el tiempo de vida. Cuando nacemos, no nacemos razonando. Hay una edad donde adquirimos el uso del raciocinio y es ahí donde empieza el aprendizaje y la culturización de cada uno de nosotros. Si leemos el diccionario de la Real Academia, ahí indica que razonamiento es la acción y el efecto de razonar. Y razonar tiene que ver con la verdad. Si yo digo que este objeto es rojo, no tengo razón, porque no es rojo. Tengo que decir la verdad. O sea, razonar significa usar la verdad. Y la verdad lo vamos conociendo, lo vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra formación académica y también de nuestra formación como ser vivo en la vida cotidiana. Eso vamos a utilizar. El razonamiento no es, por si acaso, magia o usar una fórmula. También vamos a usar el término lógica. Esa expresión tiene varios significados, por si acaso. Uno de los principales significados, los más antiguos, es el que le dieron los griegos. Por eso esta palabra en griego se escribía así antes, lógique. Significa que posee razón. Bien, tiene relación con la otra palabra. La lógica también filosóficamente establece los procesos del pensamiento correcto, no de lo incorrecto. Y si lo queremos ver como una ciencia formal, esa lógica formal es la que se encarga de las inferencias. Es eso, una cosa un poquito más específica. Nosotros en esta clase de matemática vamos a utilizar dos cosas. La razón, o sea, las verdades básicas que conocemos y que hemos adquirido en nuestra educación secundaria, en nuestra educación escolar, y vamos a hablar de la lógica bajo el concepto originario, que tiene que ver con la razón, con la verdad. Y hay muchas situaciones lógicas que se nos presentan para los cálculos en matemática. Sería muy largo mencionar todos. Vamos a utilizar algunos de ellos, los más frecuentes en las preguntas de evaluaciones en institutos superiores, en universidades, inclusive en ascensos profesionales. Por ejemplo, las relaciones de parentesco, las que nos compete a todos los seres humanos tenemos familiares, tenemos padres, hijos, hermanos, esposos, esposas, y ellos se relacionan, se pueden relacionar matemáticamente. Se ha formalizado que para indicar que dos esposos son tales, para que un hombre y una mujer sean esposos, lo indiquemos con dos rectas paralelas. Estas dos rectas paralelas significa que ella y él son esposos. Si queremos indicar que estos dos jovencitos son hermanos, no usamos dos rectas, usamos solamente una recta. Significa que este joven con él son hermanos. Si queremos indicar que este señor es el padre de este jovencito, lo indicamos con una recta pero vertical. Esa es la relación de padre a hijo. Esto es un formalismo. Aquí usamos una condición. Bajo esa condición tenemos que razonar si queremos nosotros hacer algunas relaciones de parentesco. Por ejemplo, miren ustedes, tenemos aquí una relación un poquito más amplia. Mariela y Pedro son esposos. Ahí están las dos rayas. Ellos dos, esta raya vertical me indica que van a tener hijos, tienen dos hijos, Javier y Rosa. Rosa se casa con Juan, aquí hay dos rayitas, son esposos. Ellos tienen un hijo, raya vertical, que es Tito. Juan a su vez tiene un hermano, que es Daniel. Entonces, si usted organiza una familia con esa formalidad matemática, podría indicar acá los parentescos. Por ejemplo, Javier con Juan serían cuñados. Por ejemplo, Tito tendría acá dos tíos. Daniel sería su tío paterno y su tío materno sería Javier, porque es la hermana de Rosa. El abuelito de Tito sería
Pedro y su abuelita Mariela. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué cosa sería Juan de Mariela? Su yerno, su hijo político. ¿Qué cosa sería Pedro de Juan? Su suegro, etcétera, etcétera. Entonces, con esta notación bastante simple, matemática, estamos relacionando los parentescos de las personas. Eso, por ejemplo, es una acción lógica, bastante razonada, muy frecuente en las preguntas de admisión, sobre todo. Este es un caso. Veamos otro caso. Los días de la semana. Uno frecuentemente menciona la palabra ayer, mañana, pasado mañana, antes de ayer, y a veces uno logra hacer trabalenguas tratando de relacionar los días pasados y los días futuros. Bueno, para que sea más sencillo, para que sea matemático, podemos hacernos también nosotros unos parámetros, una simbología. Por ejemplo, convenimos en los siguientes códigos. Vamos a decir que hoy, matemáticamente, signifique 0. Que ayer signifique 1 negativo. Entonces mañana será 1 positivo. Si queremos indicar el pasado mañana, serán 2 días. El número 2 positivo, porque es el futuro. Y antes de ayer sería 2 negativo. Hace 3 días, menos 3. Dentro de 3 días, más 3, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo este código matemático, podríamos hacer relaciones de varios tiempos, de varios días de la semana. Por ejemplo, aquí, una pequeña aplicación. Dice este enunciado, por ejemplo, siendo viernes el mañana del día anterior al pasado mañana, del ayer, de antes de ayer, de mañana. Esta es la premisa. Y viene la pregunta, ¿qué día será el ayer del pasado mañana, del ayer de mañana? Pregunta que seguramente ustedes lo han leído en varias partes de la matemática. Bueno, un buen lector podría calcular esto con bastante comprensión lectora. En todo caso, podrían usar un segmento de recta y ahí irse para la derecha para la mañana y para la izquierda para ayer, por ejemplo, para el pasado. Pero en este caso usemos este formato que nos hemos planteado al principio. Vamos a ver, parte por parte, según la lectura, vamos reemplazando los símbolos que hemos creado. Viernes, ponemos viernes, empezamos con viernes. Viernes es el mañana, mañana es más 1. Del día anterior, el día anterior es ayer, es menos 1. Al pasado mañana es más 2. Del ayer, ayer es menos 1. De antes de ayer, eso es menos 2. De mañana, más 1. El desarrollo de esta operación equivale al viernes. Hagamos la operación. Más 1 con menos 1 se elimina. Más 2 con menos 2 se elimina. Menos 1 con más 1 se elimina. Resulta 0. ¿Qué significaba 0, se acuerdan? Significaba hoy. Eso significa que hoy es viernes. O que viernes es hoy. Con eso hemos calculado el día que corresponde a la premisa de este planteamiento teórico, de esta situación problemática. Ahora vayamos a la pregunta. Ahora ya sabemos que hoy día es viernes. La pregunta es, ¿qué día será el ayer del pasado mañana, del ayer de mañana? Entonces usamos de nuevo el código. El ayer es menos 1. Pasado mañana es más 2. Del ayer es menos 1. De mañana, de este día, viernes, ¿cuánto será? Hacemos la operación con estos números. Operaciones que ustedes sí saben hacer, son operaciones sencillas. Este menos 1 con este menos 1 hacen menos 2. Con este más 2 se elimina. Quedaría 1 nomás. Más 1 de viernes. ¿Qué significa más 1? Significa mañana. Entonces, lo que nos están preguntando es, ¿qué día es el mañana de viernes? Entonces, imagínate que hoy es viernes, mañana ¿qué día será? Obviamente sábado. Esa es una aplicación de esta situación lógica, tomando en cuenta, en este caso, a la lógica como algo razonado que ocurre en nuestra vida cotidiana, algo que tiene razón de ser. Veamos otra situación lógica, que se da, por ejemplo, cuando hacemos cortes o cuando plantamos estacas en las avenidas, imagínense. Usted puede hacer cortes en una longitud, en un objeto, en una avenida que tiene principio y final, o si no en alguna que esté cerrada. Son diferentes. Entonces hablemos de un caso cerrado y de un caso abierto. Empecemos con el caso abierto. Cortes de objetos abiertos. Por ejemplo, este trozo de madera es abierto porque hay un extremo a la parte del fondo y hay otro extremo adelante. No está cerrado. Vamos a cortar esto, ¿ya? Vamos a hacerle varios cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Si le hacemos 6 cortes a este trozo de madera, a este listón,
¿cuántos pedazos se forman? Vamos a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito, ¿ah? ¿Cuántos cortes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. ¿Cuántas partes se han formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ahí deducimos lo siguiente, mis queridos alumnos, que el número de partes, el número de trozos, es igual al número de cortes más 1. Si hacemos 5 cortes, se forman 6 partes. Si hacemos 10 cortes, se forman 11 partes. Si hacemos un corte, se forman 2 partes. Entonces podemos deducir la siguiente relación. El número de cortes más 1 siempre es igual al número de partes. Eso vamos a utilizar cada vez que trabajemos con algo que ha sido cortado de esta manera. Mientras que si hay un objeto cerrado, por ejemplo, puede ser un aro, una rueda como esta de acá, por ejemplo, le hacemos cortes. Este no tiene principio ni final, esa es la diferencia con el otro. Vamos a ver un grupo de cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cortes. De nuevo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cortes. Ahora contemos las partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual. ¿Se dieron cuenta, no? Si a esta rueda yo le hago un corte, aquí un cortecito, hay una parte nomás, que es el total. Si le hago 2 cortes, se forma una parte por la derecha y una parte por la izquierda. ¿Qué está observando acá? Que no se cumple esta propiedad. Acá dice que el número de cortes más 1 es igual al número de partes. Aquí no. Simple y llanamente aquí el número de cortes es igual al número de partes. Otra relación lógica que podemos usar cuando hablemos de cortes de este tipo de objetos. Muy bien, mis queridos alumnos, les he querido mostrar esta pequeña teoría de algunos casos. En un próximo video les muestro algunos casos más, porque estos los utilizaremos en la práctica de clase. Ahí fijaremos esta teoría y sin aplicar fórmulas, porque en realidad no son fórmulas, sino relaciones bastante conocidas, haremos el razonamiento matemático correspondiente. Hasta luego, mis queridos alumnos.